Buenas noches a todos. Bienvenido a nuestra clase. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rick. Siempre le encargamos sus micrófonos, ¿verdad? O las llamadas para que avancemos un poco. Vamos a continuar con nuestra cuarta clase el día de hoy. Nos toca ya los principios. Ya vimos bastante qué es el derecho agrario, ambiental. Entonces, nos va a tocar hoy la tutelaridad, básicamente los principios. Es bastante la diapositiva, pero también tenemos algunas imágenes para su mejor comprensión y también poder investigarlo más adelante. Tenemos entonces los principios del derecho agrario, la tutelaridad, protector. Ejerce un papel de protección y amparo para las masas que laboran en el ejercicio, en el campo, es decir, que les otorga un resguardo jurídico preferente ante el sometimiento y la explotación de que han estado sujetas por de los grandes propietarios de la tierra. Básicamente no es nada más de ver, qué bonito, hay grandes extensiones, sino que también la gente que cultiva o la gente que elabora. Y en la mayor parte, en nuestro caso de Guatemala, pues no son propietarios de la tierra, sino que son mozos. Aquí no mencionamos, pero están los mozos colonos. Muchas veces la gente migra en las grandes extensiones. Se da mucho por el área, por ejemplo, de Patzicía, Chimaltenango, toda la extensión. Los que viajamos en la carretera interamericana, pues vemos una gran cosecha. Vemos niños, vemos mujeres, que son más las mujeres las que cultivan ahí. Pero muchas veces no se paga lo que realmente corresponde, sino que es mal pagado. Entonces, aquí lo que nos dice la tutelaridad, la protección, quienes laboran en el campo. Algunas veces decimos, qué fácil es cosechar una verdura, pero no es así, porque la mayor parte se pasan sentados o agachados para recoger. ¿Qué más se puede cosechar en algo así muy puntual? La papa tiene en contacto con la tierra, todo lo que es zanahoria, todo lo que es ayote, huicoy, todo lo que se habla de legumbres, todo lo que se habla de hortalizas. Entonces, la mayor parte se pasan agachados y muchas veces bajo la lluvia, o si es verano, pues bajo el sol, ¿verdad? Entonces, no hay protección. Y a esta población, pues básicamente tiene poco año de vida, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que nos dice es la tutelaridad, la protección hacia las masas que realmente elaboran la tierra específicamente. Entonces, a veces no se tiene como la comprensión porque ellos están trabajando, pasan todo el día y no están hablando que tienen ni el salario mínimo. Sin embargo, es un descontrol, es un descuido la que se tiene, porque la que se queda con la mayor parte de la ganancia es el propietario de la finca o todo lo que se cosecha. Aquí también vamos a fundamentar un poco con relación siempre de los principios. ¿Qué son los principios agrarios? Se trata de principios que deben respetar tanto las partes, los abogados, litigantes y el mismo juzgador. El fin principal de este principio es inspirar la integridad, rectitud, honradez y moralidad del juez en sus decisiones y de las partes en sus actuaciones. Los principios generales del derecho pueden definirse como aquellos enunciados normativos más generales que, sin perjuicio de no haber sido integrados al ordenamiento jurídico en virtud de un procedimiento formal, se entiende como forman parte de él. Básicamente su función es ser una fuente formal del derecho, la cual sirve como un medio de interpretación e integración de las normas jurídicas.
¿A qué se refiere? Hay elementos aquí muy fundamentales, no solamente es, bueno, qué bueno, ya lo escuchamos, sino que también aquí los elementos fundamentales, por ejemplo, el juez muchas veces cuando hay un proceso que se lleva, hablemos de un ejemplo claro aquí, que ya no la puse porque son muchos, eh, cuando se da un conflicto en la tierra, cuando se dice, mire, una explotación aquí no cabe o hay que cancelar la licencia, ejemplo. Sin embargo, muchas veces el juez dice que no porque ya hay una licencia vigente y eso sigue vigente y no se le puede cancelar. Pero no se escucha la parte quien demanda, porque tiene razones por qué demanda. Entonces, aquí lo que nos interpreta este principio es que haya una equidad, hay que analizarlo. Quizás no esté dentro del principio o no esté regulado que hay una manifestación de una parte de la población que hay que cancelar. Entonces hay que entenderlo, hay que analizarlo y proceder a su análisis y poder dar una salida más resolución del conflicto, viabilidad. Sin embargo, lo que hace, bueno, como es el juez la que decide, entonces decide que no se puede. Aquí lo que nos dice es el ordenamiento jurídico en virtud del procedimiento formal. Se entiende que forman parte de él. Hay propuestas que se hacen muy claras, basado en la realidad, pero no se toma en cuenta. Entonces, es lo que nos dice este principio. Tenemos el siguiente principio, a ver quién nos alcanza a leer ahí. Vamos a ir avanzando. Principio dispositivo. Andrea. Principio dispositivo o de oficiosidad. El primero se refiere a la necesidad de la actividad de las partes para dar curso al proceso judicial. El segundo trata de la actuación de oficio que tiene el juez para dar curso al proceso. El primero se manifiesta desde la presentación de la demanda, incluyendo también la contestación y la contrademanda, la presentación de excepciones, el fallo del juez, la facultad de impugnar hasta en el derecho de transar. No se escucha. De este principio. Ahora, en cuanto al segundo, este se manifiesta desde la solicitud que hace el juez de oficio para la corrección de la demanda. No le escucho el audio a la señorita maestra. Incluso de la reconvención en la declaración de rebeldía de oficio. La citación de oficio de derecho verbal a las personas físicas y jurídicas vinculadas con el negocio que se discute para que hagan valer sus derechos en la administración de la prueba y en el dictado de resoluciones. No se le escucha, Ligda, tiene apagado su micrófono. Perdón. Gracias, Andrea. Muchas veces lo que ya mencionamos no se prioriza como el análisis de las partes. Si se da el conflicto mayormente, lo que nos dice este principio es porque hay que escuchar las partes para ser más justo, ser más equitativo en este proceso. Pero en la mayor parte no se da, por eso se queda ahí y siguen las manifestaciones, lejos que se faciliten las viabilidad o negociar, tratar de minimizar los conflictos, lo que se da en las demandas de tierra, que son los que más vemos, pero no se minimiza, sino que se empeora por la mala atención que se da. Entonces, es aquí donde nos dice el principio, ¿verdad?, agrario para viabilizarlo y ser más justo en este caso, principalmente con el juez. No quiere decir que el juez, como él es juez y sabe todo, no. O sea, también tiene que escuchar la otra parte quien demanda y la otra parte que también está haciendo daño a todo el proceso, lo que corresponde a medio ambiente. Esto es lo que nos dice el principio. Vamos un poco el proceso, porque recordemos cuando se da un conflicto, pues va en un proceso. Hay algunos que, bueno, que sí se ganó, hay algunos que vemos que sí se logró la suspensión temporal por un amparo, y otros que no, sigue su proceso y no se puede cancelar. Entonces, es lo que nos ha generado. Pero también nos dice el principio de oralidad. Leonel, ¿alguien quería leer? Con mucho gusto, Ligda. Principio de oralidad. Es aquel principio que tiene por objeto que los actos del proceso, en general, tienen que llevarse a viva voz, salvo los que sin excepción y por obligación deber de formularse por escrito.
particularmente los actos iniciativos del proceso como el escrito de demanda, la contestación y reconvención, y entre otros más. El fin de este principio básicamente es hacer del proceso el proceso más rápido, concentrado y eficiente, y ahí surgen principios que son propios de la oralidad, tales como Otra vez Ligda su micrófono. Acá nos dice tales como los conflictos, ¿verdad? Entonces, es la parte de lo que estábamos explicando. Es la parte del conflicto que se resuelve y tiene que llevar el proceso necesariamente. ¿Por qué se lleva el proceso? Para entender o interpretarlo mejor y poder llegar a un consenso, a acuerdos, minimizar los conflictos de tierra. Esto es lo que nos dice este principio. Tenemos también el principio de inmediatez. Este implica una relación física directa e inmediata del juez con el medio en el cual se desarrolla la audiencia, así como con las personas que participan jurisprudencia. ¿Por qué necesariamente el juez? Porque es el juez la que tiene que ahí sí resolver, pero tiene que estar inmediatamente, su análisis, estar presente en todo. Como también nos dice el siguiente principio, identidad física del juez. La oralidad en la audiencia probatoria y la inmediatez ejercerían de tener prevalencia si no se garantiza a través de una norma concreta que el mismo juez o tribunal colegiado que realizó el juicio oral es el llamado a dictar la sentencia de todo jurisprudencia. Cuando nos dice aquí algunos de estos principios, pero hay un montón, entonces estos principios son fundamentales en el proceso. Muchas veces decimos, es que la gente manifiesta o la gente solamente hace más problema, pero no, porque hay una necesidad que lo tienen que hacerlo. Y si no se escucha, no, el juez es imparcial o toma partida con la otra parte, entonces también la otra parte se molesta. Básicamente para que también el juzgador esté cumpliendo las normas que le faculta como juez, tiene que escuchar las partes, es lo que nos otorga o es lo que nos presenta estos principios, que son algunos porque hay bastante, entonces no vamos a poder como seguir profundizándolo, sino que ya ustedes los van a verlo en su momento y poder también investigar más. Solo le quería molestar, ¿será que puede regresar 2 diapositivas? Claro que sí. Con esto. El anterior, sería el anterior de eso. Ajá. Es que está muy rápido, licenciada. Parece maratón, ¿no? Vamos a, de igual los voy a mandar, ¿verdad? Los voy a mandar para que los vean más tranquilo y se ven bastante, pero son pocos, solo ven, por ejemplo, el principio de oralidad, a qué se refiere y todo eso. Ya eso es cuando se presentan en los procesos, ¿verdad? Pero sí los quise ponerlos para que también vayamos relacionando y recordemos que aquí vamos a hacer uso también siempre a nuestra Constitución, como también a nuestro código de trabajo, que más adelantito pues ya se relaciona con algunos códigos, con algunos artículos del código de trabajo. Ahí vamos, en la siguiente vamos a ir despacio aquí. ¿Alguien nos puede dar lectura a este diapositiva? Señorita, buenas noches. Buenas noches, Leonel. Fíjese que usted nos dijo que antes del examen, 8 días antes, iba a pasar las diapositivas. ¿Será que no nos puede hacer favor de pasárnosla antes? Antes del examen. 8 días, de los 8 días. Porque Así no nos va a dar es, tiempo para leer todo lo que estamos viendo. No tenga pena. Y creo que hay personas que han estado conmigo en otras clases anteriores. Yo las paso, no se preocupe.
Ya, Vaya, señor, muy les paso fijable. 8 días antes, no se preocupen, porque aquí lo que se trata es que estudien, ¿verdad? Por Va, eso Dios la bendiga, señor. doy algunas intervenciones acá para que también, si solo escuchamos, entonces no se nos queda algunas cosas, pero ya cuando participamos, entonces ya se nos queda, ¿verdad? Entonces a eso se debe que participemos, ¿verdad? ¿Alguien nos hiciera favor de dar lectura aquí en los principios de concentración? Te voy a leer, licenciada. Buenas noches. Por favor. Buenas noches. Concentración. El fin de la concentración es que los actos procesales más importantes, el resultado probatorio, esté lo más cerca posible de la decisión del juez o tribunal, para así no poner en riesgo las impresiones objetivas que recogió en la audiencia y la traición posterior de su memoria, jurisprudencia, publicidad. Constituye una garantía para las partes que intervienen en el proceso, pues es una forma de salvaguardar el contradictorio y por ello cada parte tiene derecho a examinar y hacerse sabedor de lo actuado dentro del proceso. Libre valoración de la prueba. Es la facultad que tiene el juez de evaluar libremente las pruebas y darle a cada una el valor que considere le corresponde, sin tener que sujetarse a una tarifa previamente determinada por la ley jurisprudencia. Gracias. Creo que es fundamental en este caso, no se trata porque el juez va a dictar una sentencia a favor de quién, no. Tiene que ser lo que nos dice aquí los principios, y lo voy a ir resumiendo, es que realmente razone. También hay la otra, pues, la sana crítica del juzgador en este caso, que no se trata que ninguno de las partes salga afectado, basado en una realidad. Y estas realidades, lo que estamos viendo es sobre el derecho agrario, el medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede acá? Para que el juez emite su sentencia basado en la sana crítica, tiene que conocer realmente el estado del sitio, lo que se está en conflicto o lo que se está manifestando la parte que no, en este caso. ¿Qué es lo que está sucediendo Vamos a un ejemplo muy claro, lo que vivimos hoy en día, que son más de colindancia, territorio, pero es por las siembras también. En el caso de Santa Catarina, Ixtahuacán, Nahuaná, Sololá, pero también es una colindancia interdepartamental, ¿sí? Y ya se lleva muchos años, ha costado vida, y lo que no se quiere es que se genere más conflicto en interdepartamental, porque son 2 municipios dentro de un mismo departamento, no es afuera. Entonces, a la larga, bueno, se tiene que resolver, pero no se trata de resolver porque, mire, hay que emitir a favor, sino que se tiene que resolver basado en la realidad. Hay que examinar, hay que analizar de dónde está para llegar a un acuerdo. También tenemos otro conflicto, lo que pasa en 2 municipios de San Marcos, que también siguen ahorita con un toque de queda, porque es también colindancia entre 2 municipios del mismo departamento. ¿Pero por qué? Porque no hay una colindancia, y no es tanto la colindancia, sino que es la siembra que ellos están haciendo. ¿Por qué no está regulado? Y ese conflicto precisamente de tierra, no es otro tipo de conflicto, pero también ha costado vida entre el mismo municipio o entre los pobladores de 2 municipios. Entonces, en este caso, no se trata de favorecer a un municipio o al otro, sino que se tiene que tener la valoración de las pruebas y cuáles son las pruebas que se tiene que presentar o propone los municipios, pero a la larga han costado vida, ha costado conflicto dentro de la misma comunidad, hasta entre familia, y la misma población ya no hace caso a las autoridades en este caso, sino que realmente se arman con arma de juego, con arma blanca y todo eso. Entonces entra la misma población. Entonces, básicamente aquí lo que se trata, mire, están los principios, pero muchas veces
estudiamos y cuáles son los principios. Imagínense cuando les toca, se gradúan y mire, somos, la mayor parte en este caso somos de departamentos, conocemos, mire, si las contratan ahí en San Marcos, en Sololá para resolver y mire cuáles son los principios. Muchas veces cuando estudiamos pues lo vemos muy rápido, pero cuando nos toca ya ejercer la carrera, que a eso se trata, que es muy amplio y es una carrera muy bonito, es tan prestigiosa en este caso, pero también tenemos que prepararnos. Si alguno de ustedes, porque aquí la visión es que también llegar a hacer algo en la vida. Estudiar no es estudiar y guardar los libros, no. Si hay actualizaciones, hay que leerlos. Pero no se trata, mire, ya voy a ser juez, ahora ya sé todo. No es cierto, ¿ya? No es cierto, el juez pues también está aprendiendo. Están mucho más antes. No se conocía tanto de autoridades ancestrales, no se conocía antes, por ejemplo, el abono orgánico. Hoy en día se conoce y es lo que más se manifiesta, las autoridades ancestrales, pues allí sí, el juez no solamente va a escuchar una parte, sino que también tiene que escuchar las autoridades ancestrales, cómo cuidan el recurso natural, cómo quieren que se hagan las cosas. Entonces, ahí es donde ya el juez, basada de la realidad, quizás no se practicaba, no se consideraba antes porque no se tenía mucha fuerza, pero hoy en día, basada en la destrucción, pues también la gente, las comunidades prefieren conservar su recurso, su semilla como tal. Entonces, hay muchos elementos que hemos visto. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones más complicado que se ve en nuestra realidad, en nuestro país? Estamos hablando de la tierra, el medio ambiente, pero algunas sentencias en la realidad, en la vida legal, se han dictado a favor de alguien, a determinadas empresas, y no a favor de la comunidad. Y hay un elemento fundamental aquí que tampoco lo puse, pero sí es importante que también lo consideren. Dentro del proceso tiene que ver interpretación, traducción. Recordemos que las autoridades ancestrales, quien más defienden el recurso natural, la tierra, el medio ambiente, son autoridades ancestrales que no hablan el español, ya sea porque hablan el quiché, hablan el mam, hablan el ixil, hablan perchí. En el caso de Alta Verapaz se habla más el idioma perchí. Entonces, también tenemos que ver, para que el juzgador haga bien su trabajo, tiene que ver intérprete, traductores en el idioma de las autoridades de la otra parte. Entonces, son elementos fundamentales que no vamos a ver todo aquí, pero por lo menos tengan nociones de los principios que estamos viendo, ¿verdad? Aquí hay un juez que lo vemos tan enojado, pero muchas veces decimos, bueno, que es un juez que nos da pena acercarnos, pero bueno, tiene que hacer su trabajo porque es el juez. Y recordemos que los derechos de los seres humanos, tenemos los mismos derechos con quien sea. Nadie, ninguna, ni por nuestra condición económico, social, identidad, nos puede diferenciar de alguien, sino que todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Vamos a leer este tercer principio. ¿Quién nos hace favor? Principio inquisitivo y amplios poderes del juez. En materia agraria, consiste en la obligación del juez de impulsar el proceso, dirigirlo en todas sus etapas, interrogar libremente a las partes, traer prueba al proceso en aras de la verdad real, valorar libremente el resultado de la prueba, todo lo cual se orienta a superar la facultad dispositiva de las partes para entregarle al juzgador el poder de dirección y control sobre el proceso. Gracias, Nelson. Es lo que estábamos discutiendo. No es nada más, mire, se va a impartir o va a juzgar, no. Tiene que tener la verdad, ser la verdad sobre el conflicto que se ha relacionado y poder emitir ya una sentencia, mire, esto lo que va, pero saber la verdad no es nada más, mire, ya ganó la otra parte. Recordemos que hay tres partes en el proceso.
las tres partes no se trata de ver quién va a ganar, sino que básicamente es saber la verdad y poder emitir un juicio o poder dictar sentencia a través del juzgador basada en la realidad. ¿Y cómo va a basar sobre la realidad? Conocer bien el proceso. Si el juez o tiene que ver no solamente toda la papelería, todas las pruebas que presentan los abogados o las partes, sino que también obtener toda la información, qué tan cierto que ya el conflicto generó allá. O sea, qué tanto, no es tanto porque mire a ver quién va a ganar, sino que también cuánto realmente le afecta este conflicto al desarrollo humano de Guatemala. ¿Y de qué conflicto estamos hablando? Aquí estamos hablando de conflictos de tierra, del medio ambiente. ¿Qué tanto afecta? Porque no es la comunidad que está manifestando, sino que es la vida del ser humano que estamos habitando a Guatemala. Entonces, si el conflicto, si se secó el río, porque están manifestando, se secó el río, y el juez dice que no, y eso sigue y no pasa nada porque está hasta allá. No es cierto, porque esto nos viene a afectar. Por ejemplo, la guerra en, ¿cómo se llama el país? En Ucrania. ¿Cuánto nos ha afectado? Ah, no está lejos, es en otro país. Pero nos ha afectado en el caso de que se sube el combustible, mire, ya no. Entonces se suben todas las cosas. ¿A quién afecta? Es la humanidad, no es un grupo. Y esto pasa cuando hay un conflicto, se paralizan en los encuentros, en Alta Verapaz, no hay paso, no entran las verduras. ¿Por qué? Porque la gente toma la decisión porque no se da una salida, no se da un juicio correctamente a favor de la comunidad, no se escuchan las razones. Entonces, el juez, como lo dice acá este principio de inquisitivo, amplios poderes del juez. No solamente el amplio poder, sino que también amplio conocimiento, amplio sensibilidad sobre la realidad. ¿Por qué sobre la realidad? Porque también se tiene que profundizar el conocimiento. Si tiene que investigar, se tiene que analizar para decir si esto va, esto no va. Entonces, esto es lo que pasa en nuestra realidad. Y algunos jueces, como la vemos en Guatemala, tal vez sí no hacen su trabajo o hacen su trabajo, pero también bajo presiones. Entonces, ahí es donde se surge más lejos de, ahí sí, pacificar un conflicto se empeora. No lo hemos visto últimamente, pero en los años anteriores, pues mucha manifestación, mucho bloqueo en carretera. ¿Por qué? Porque no se da una atención adecuada como debe ser. Organización de los tribunales agrarios. No necesariamente aquí en Guatemala. En otros países hay tribunales exclusivamente agrarios, que esa es su especialidad. Recordemos que ayer hablamos del tema que cada abogado, cada estudiante, cada profesional del derecho tiene que especializarse en la rama del derecho agrario, ambiente. Es más, hay un tema que se conoce hoy en día, el cambio climático. ¿Qué especialidad tiene que tener la persona? Especialista, quizás una maestría, un doctorado, especializarse en esa área para poder aportar y mejor solventar, resolver los conflictos, ¿verdad? Hay muchas personas o hay personas que vienen de otros países, vienen a analizar acá cuando hay profesores aquí. Entonces nos quedamos como muy cortos. Bueno, ya me gradué de Derecho y ya con eso y voy a ser todólogo en todo, pero no, hay necesidad que nos especializamos, por ejemplo, en una rama. No solamente hoy en día, recordemos que anteriormente, en los últimos 10 años, pues el magisterio era lo más especializado. El magisterio, si sos maestro, pues bueno, tienes una gran preparación. Hoy en día ya no. Tienes una licenciatura que bueno, pero hoy en día, por la misma situación que va cambiando, ¿verdad? La tecnología, entonces si tienes una maestría ya no vale tanto
el título de licenciatura, sino que si tienes una maestría, tienes un doctorado, entonces sí tienes más conocimiento, ¿verdad? Entonces, también el avance de la tecnología, que tenemos que estar acorde, avanzando, no nos quedemos porque el estudio no siempre va a quedarse ahí. Queremos avanzar más, queremos hacer más propuesta, hay que investigar un poco más. Entonces, en otros países pues están estas especialidades, ¿verdad? Para que no se queden allí, porque la vida a veces nos da oportunidades, ¿ya? El gran estudio que se hace en sacar una licenciatura, pero no nos quedemos ahí. Tenemos que seguir adelante. Y es bueno decir, tener metas, voy a seguir mi especialidad, me gustó esto, ¿verdad? Entonces, es importante, Guatemala quizás no tiene tanto, pero en otros países, por ejemplo, la mayor parte de registro catastral y todo eso en Costa Rica, las tienen electrónica, no hay necesidad que usted tiene que viajar, se los mandan, que Guatemala todavía no llegamos, pero ¿quién va a hacer el cambio? El cambio vamos a proporcionar, vamos a hacer propuestas como buenos profesionales. Entonces, no cabe duda que muchos los que están estudiando, pues también son los que van a ser jueces, magistrados, hay que prepararse, ¿verdad? Es lo que nos dice acá la organización de los tribunales agrarios, ¿verdad? De otros países, quizás aquí en Guatemala no lo tenemos tanto, pero sí por ahí vamos, ¿verdad? Tenemos aquí alguna imagen que lo vemos muy poco. Algunos dirán, ¿será que es en Guatemala o en qué países? Entonces nos dice qué es el derecho de trabajo. Es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos con relación a los patronos, otorgándole una protección jurídica preferente. En el cuarto, considerando literal A, Código de Trabajo, para que lo lean más tranquilo, ahí es donde también empiezan a subrayar su código de trabajo, hagan anotaciones, mire, esto fue lo que vimos también. Este principio trata de ponerlos en igualdad de condiciones frente al patrón. ¿Alguno de ustedes ubican de dónde es esta imagen? ¿Será que es en Guatemala o es en otro país? Esa es la costa sur en Guatemala. Ajá. La mera Las realidad, cañeras, Guatemala. son los ingenios que están en la costa sur. Un poco lo que les comentaba ayer, lo que pasa con las grandes empresas de caña de azúcar en la costa sur. Pues yo tuve la oportunidad de visitar varios ingenios. Bueno, entrar de la parte administrativa y un poco ahí cerca de la caña donde está el señor. La gran pregunta aquí es que ¿por qué le echan juego a la caña? ¿Verdad? La mera realidad es de que la caña no se puede entrar ahí si no le echan juego adentro, abajo la caña. Pues sabemos muy bien la gran contaminación. Salen de 2 cosechas al año, que eso es también la que tenemos que saber. Aquí hay mucho que discutir en esta parte. Le echan juego a la caña antes de la zafra, unos 8 días antes, 3 días antes, porque si no, la gente no puede entrar a cortar la caña. ¿Qué es lo que sucede? Tiene mucha espina, tiene muchos animales, es un lugar cálido, es el lugar de las grandes culebras y la gente se expone. Miramos cómo está el señor con ya el humo, porque la caña ya está quemado, pues ya no está ese riesgo que hay animales que se van a... Ahí sí puede salir cualquier animal venenoso, las grandes culebras, ya no, porque ya los sacaron con el juego, ya pueden entrar a cortar la caña. Pero aquí el peligro que ellos tienen es el caso de que la costa sur básicamente es un lugar cálido. Y para ir a cortar la caña tienen que estar en la finca cortando caña desde las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana para la 1 de la tarde. Pero la gran pregunta aquí,
¿Cuáles son las condiciones de ellos? Tienen menos tiempo de vida porque se pasan bajo el sol, madrugan, y ese es de diario. Ahí no tienen lunes, ahí no tienen descanso los domingos, porque son jornaleros que vienen de Chiquimula, de Zacapa, vienen de Alta Verapaz, vienen de Quiché, algunos de Baja Verapaz y Huehuetenango. Son los que van a migrar en la costa sur durante 6 meses, que dure la jornada, que dure la zafra. En este caso, están ahí y no pueden viajar porque la jornalera no pueden dejar el trabajo, sino que tienen que aguantar los 6 meses. Anteriormente, pues viajaban una vez al mes, pero ahorita ya no. O sea, allí se quedan hasta aguantar, tienen un contrato, tienen que aguantar los 6 meses. Entonces, básicamente, muchas veces los guatemaltecos no somos conscientes. Ese trabajo que este campesino hace es un trabajo bien duro. Hoy en día les dan bastante agua. Ahorita los finqueros tienen suero, viven con suero porque es mucho calor. Sin embargo, eso no les recompensa todo lo que pierden. Y realmente tendrán, ahí es donde vemos la importancia relacionado con el Código de Trabajo. ¿Tendrán realmente el salario que les corresponde o no lo tendrán? Y ahí donde hay mucha demanda en el caso de los salarios, y muchas veces no gana el patrón porque el patrón pone sus 2, 3 abogados. Aquí no se trata quién gana. Aquí no se trata de que tenga sus 4, 5 abogados contra el campesino. No, aquí se trata de la voluntad real. No se le pagó el salario que corresponde. Dejó su familia durante 6 meses y muchas veces va con su familia en la costa sur. Y esto estamos hablando de la caña de azúcar, no así de la cafetalera. Entonces, allí es donde muchas veces, no, la que va a ganar aquí no tiene derecho a sus prestaciones. Claro que el campesino tiene derecho. A ver quién me menciona aquí. Y yo sé que ya vieron en otros cursos. ¿En qué artículo de la Constitución nos habla de la irrenunciabilidad de los derechos? Nadie se recuerda. ¿En qué artículo de la Constitución habla de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador? A ver si la encuentro. A ver quién lo encuentra ahí. No la encontraron. O no lo buscaron, sí. Artículo 106, licenciada. Efectivamente, Héctor. Héctor sacó un punto. Nos habla de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Y muchas veces eso, la empezamos a buscar y no la encontramos. Entonces ahí Héctor nos sacó el 0 ahí y tiene un punto. Héctor Danilo. ¿Qué artículo dijo? Disculpe. Artículo 106 de la Constitución. Muchas gracias. Aquí lo tenemos en pantalla también. La irrenunciabilidad. Este principio se caracteriza por brindar una serie de derechos mínimos para el campesino que son de carácter irrenunciables. Se considera que son protectoras del campesino en virtud de que este es la parte más débil de la relación laboral y por esta razón estas normas tienden a proteger en contra del terrateniente. ¿Quiénes son los terratenientes? Algunos dirán, es que no hay en Guatemala, no son los grandes finqueros que contratan el servicio, la mano de obra del campesino, pero aún es mal pagado. Y comete alguna falta, lo despide, y como cometió falta, es despedido sin sus derechos laborales.
Y el patrono pues tiene las condiciones, porque es un patrono, tiene condiciones de contratar 2, 3 abogados, no se le paga todas las prestaciones al campesino, y el campesino no puede, ahí donde viene la razón social, ahí donde viene, ahí sí la flexibilidad, la realidad. El campesino no puede contratar 2, 3 abogados. ¿Por qué? Porque no tiene para contratar y pagar un abogado. Entonces, básicamente, ni conoce dónde está un abogado el campesino. Allí es donde ya la conciencia, la voluntad social, en este caso, no, el derecho del campesino, el derecho del trabajador, tiene derechos irrenunciables laboralmente. ¿Cuáles son los derechos? Lo que está en el artículo 106 de la Constitución. Cuando le llega su cliente, mire, mi patrono me despidió y necesito que me ayude. Ah, pero ¿cuánto me paga? El campesino nos va a pagar cuando el patrono les va a pagar. De lo contrario, no tiene dinero para pagar si apenas manda a su familia. Entonces, ahí tampoco es el trabajo gratis, no, sino que hay que cobrar, pero también es más la voluntad, la conciencia social, justo con la comunidad, no olvidar de que cuánta gente carece y necesita del servicio de un profesional, ¿ya? Un poco lo que vimos con el juez, bueno, desde la entrada, pues enojado, pero tal vez no, es su carácter y muchas veces nos pasamos, oye, ya tengo el título y ya no me acerco a nadie, no. Cada vez entre más conocemos, es más sensible, es más voluntad humana, más conciencia social la que tenemos que manejar también, demostrar que minimicemos el conflicto. Claro que sí, el patrono lo trabajó, cometió falta, y recordemos que dentro de ese trabajo hay mucha gente que pierde una pierna, que pierde una mano por accidente en las máquinas. Como le decía, tuve oportunidad de visitar a 3 ingenios. Yo entré porque estaba en la inspección de trabajo. Entré, los visité, mire cuáles son las condiciones, dónde quedan las camas, qué viven ahorita, vienen cansados, ¿verdad? Entonces ya tienen algunas condiciones, pero eso no lo resuelve un montón, ¿verdad? Entonces, creo yo que esto es lo que nos hace generar muchas veces el campesino, pues es una condición difícil, pero como no tiene otra preparación, entonces allí está ganando la vida para su familia, y otros que sí tal vez tienen una especialidad, pero también no lo aprovechan. Entonces, allí donde hay una realidad, aquel que trabaja, pues hay que ayudarlo, hay que orientarlo. Si no habla el idioma porque habla un idioma indígena, pues bueno, ayudemos buscando traductor, intérprete, para que también solvente su asunto. Está regulado constitucionalmente. Tenemos acá quien nos hace favor, Mayra. ¿Nos puede leer la presentación? No está Mayra. Bien, claro que sí, licenciada, Vaya, disculpe. vaya. Ya. Aquí estamos. Vacaciones y prestaciones. El trabajador no puede renunciar a sus derechos mínimos si se diera el caso de que se firmare un documento aceptando trabajar con menos derechos que la ley le confiere. Este documento, contrato, será nulo. Límite de autonomía de la voluntad de las partes. Cuarto, considerado B en el artículo 12 de la Constitución de la República 106. El cuarto, considerando del artículo 12 del Código de Trabajo. Ahí vayan chequeando, es el Código de Trabajo y también el artículo 106, lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Que sí tiene los derechos el trabajador, allí ya está regulado y no hay vuelta de ojo. Cometió una falta, pero sus derechos son irrenunciables. ¿Por qué son irrenunciables? Porque ya trabajó y no puede renunciar sus vacaciones, y muchas veces los patronos no les dan vacaciones porque hay mucho trabajo, pero creemos como personas, como seres humanos o como profesionales, ¿será que la persona no se cansa? Porque allí en los jornaleros no tienen descanso. Ese es trabajo corrido, ahí no hay sábado, no hay domingo, y mal pagado. Y recordemos que en todo esto, para eso están los salarios mínimos.
¿Y dónde está saliendo el salario mínimo? Salario mínimo para jornalero, salario mínimo para maquilas, salario mínimo para esto. Pero, ¿por qué lo estamos viendo? Porque es la norma, lo regula, estamos hablando, y esto no es derecho laboral. Sin embargo, estamos viendo la realidad del campesino. Quien cultiva la tierra es mal pagado. Sí tendrán sus prestaciones, pero no le llega a un profesional. Pero tiene más familia, no le alcanza. Entonces, ahí es donde hablamos desde hoy, la injusticia. Y muchas veces el juez lo que hace es, bueno, el patrono pone 2, 3 abogados y bueno, ya no, el campesino, ¿qué va a hacer? No puede pagar un abogado. Tal vez va a contratar uno, pedirle a la defensa pública penal, pero no es lo mismo porque sus abogados se dedican a estudiar, se dedican a ver, no, esto no tiene derecho. Entonces, ahí es donde vemos por qué les adelanté desde hoy, el juzgador tiene que razonar basado en la norma. ¿Y cuál es la norma máxima o vigente en Guatemala? La Constitución Política de la República en su artículo 106 y también los artículos o algunos considerandos del Código de Trabajo. Entonces, es nuestra realidad, bueno, porque hay que defender, no se trata por defender únicamente o no se trata de orientar al juzgador, sino que también tiene que entrar en la lógica, en los principios que ya hablamos. A eso nos referimos. En el tercero, de naturaleza económica social. El derecho agrario es por excelencia de naturaleza económica social, pues sus normas se orientan a dar solución a los problemas de esta naturaleza, especialmente a los relacionados con la tenencia y explotación de la tierra y la asistencia integral de las masas rurales. Este es un caso que lo vivimos a diario, porque ¿quién cultiva la tierra? ¿Quién levanta la cosecha? ¿Quién cuida el medio ambiente? Es la población en el área rural, no es en la ciudad. Y al contrario, es la población la que está más vulnerable. No conoce la ciudad. ¿Cuánto viene a buscar un abogado en la ciudad? No lo conoce. Entonces, ¿qué hay que hacer? Algunos especialistas o profesionales en el derecho vienen a la ciudad y ya no quieren regresar a la comunidad ni atender a su propia gente. Y muchas veces es bastante contradictorio, porque recordemos que en el área rural lo que tenemos ahí son campesinos, pero también en su mayoría son comunidades o poblaciones indígenas. En todos los departamentos hay más indígenas, hasta incluso en la ciudad está la migración. En los periféricos de la ciudad, en las colonias, es más indígena también. Pero en las comunidades donde cultivan la tierra, son campesinos, son indígenas, quizás no hablan el español, hablan el idioma que corresponde. Por cierto, una pregunta, ¿cuántos idiomas indígenas se habla en Guatemala? 22. ¿Quién me dice? Tiene un punto. 21. 22, Lick. Ninguno. Creo que son 24, licenciada. ¿Quién dijo 24? 24? Noe. Ah, 25, licenciada. Lotería. 14. Arsenio. ¿Cuántos idiomas indígenas se habla en Guatemala? Se habla 24. 25 con el español, que es el oficial, pero también ya se reconoció el idioma indígena como idiomas también de pueblos indígenas. Solamente 22 idiomas, hay 3 pueblos mayoritarios de pueblos indígenas. Está el maya, que habla 22 idiomas reconocidos.
Y está el pueblo garífuna como también un pueblo indígena y el xinca como un pueblo indígena. Por esta razón se hablan 24 idiomas indígenas en Guatemala, más el español, que es el oficial, digamos, se hablan 25. Que también no se les olvide, porque también a veces nos preguntan y no conocemos. Entonces, si nos empezamos a ver cuáles son los idiomas, dónde se hablan, también están, ¿verdad? En ese tema, pues sí, me he especializado un poco. Y es importante de conocer nuestra nación, dónde se hablan los idiomas. Por ejemplo, en el departamento de Totonicapán, es el quiché exclusivamente. Se habla el idioma quiché. Y si hablamos cuántos municipios tiene el país Guatemala, ¿quién sabe cuántos municipios tiene? 254, Lic. No. 340. 340 municipios. Y lo empezamos a ver, bueno, ¿dónde quedan? ¿Cuántos municipios tiene el departamento de Guatemala? Y empezamos a ver, entonces, ¿qué localizamos ahí? ¿Dónde están los pueblos indígenas? ¿Dónde se hablan los idiomas? Ahí están, ¿verdad? Se hablan, tenemos 340 municipios, más uno que ya entró también, ya se elevó de categoría como municipio, que es de Saquixpec de Uspantán Quiché. Entonces, básicamente ya en las próximas elecciones va a entrar como ya un municipio nuevo, 341 municipio en este caso. Y hay también solicitudes que se elevan a municipios a departamento. Tenemos hasta el día de hoy 22 departamentos, pero si se elevan porque la población crece, si se elevan algunos municipios a categoría departamento, tendríamos más departamentos. De momento tenemos 22 y 340 municipios más uno que ya se aprobó también. Entonces, ahí es donde podemos ver, bueno, cuántas gente tenemos entonces o cuánta población tenemos en el área rural. La concentración de población es en el área rural. Y quizás la concentración de profesionales es en el departamento de Guatemala. Pero también hay abogados en los departamentos. Hay abogados muy buenos, también muy humanos, pero hay abogados que son tan inhumanos. Con una consulta que le hacen, ya le cobran. No, no es tan así. O sea, sí hay necesidad, pero también Dios lo bendice a uno, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la naturaleza y especialmente a lo relacionado con la temática y explotación de la tierra. Volvemos al área rural, que es lo que estamos explicando. ¿Dónde está la población? ¿Quién es la que cultiva la tierra? Las comunidades indígenas en el área rural, campesinos o no campesinos indígenas, pero la que más cosechan son los pueblos indígenas. A ver quién nos hace favor con esta diapositiva. Con mucho gusto, licenciada. Pedro. Es correcto. El democrático. El derecho agrario es democrático porque tiende a que sus normas van dirigidas a lograr el propósito de que la tierra sea para las masas trabajadoras que la elaboran o no la tienen, y que asimismo la dotación de las parcelas en forma individual o en forma colectiva constituye para los campesinos la base de un progresivo bienestar social. Así 62, ¿el 62 de qué sería? ¿Licenciado? Así 62 como garantía de libertad y dignidad. Por principio, todo derecho debe ser expresión del ejercicio real de la democracia, más aún tratándose del derecho agrario. Es lo que vemos aquí, que también se debe individualizar, con lo que yo le decía hace ratito. Muchas veces todas las familias migran en la costa sur y lo que les dan es, le llaman mozos colonos. Le dan donde vivir, pero solamente en la temporada y no les otorgan la tierra como tal.
pero resulta que las familias pasan años y siguen siendo mozos colonos. Eso se da mucho en las fincas de cafetaleras, ¿verdad? Porque van con toda la familia y no se les da. Y allí es donde se ve la gran diferencia en la injusta o inequitativa de distribución de la tierra. Porque muchos tienen una extensión y los cultivan, y los que no tienen son las que cultivan. Entonces hay una injusticia sobre la distribución de la tierra, ¿verdad? Es lo que nos dice también esta diapositiva. Principios democráticos, la libertad, derecho y vivir, expresar, igualdad, derechos a la igualdad de oportunidades sociales, económicas y políticas, justicia, leyes para todos, distribución de la riqueza entre todos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una distribución en nuestra realidad en Guatemala con relación de la tierra, con relación de la producción, con relación de la economía? Hablemos de los derechos sociales, económicas, políticas, para todo lo que hemos avanzado. ¿Consideran ustedes que hay una distribución equitativa o hay mala distribución? ¿Qué opinan al respecto? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Darwin. Yo pienso que no hay igualdad. O sea, hay mucha injusticia en ese aspecto. Gracias. ¿Quién otro? ¿O quién otra quiere hablar? Ya no quieren hablar. Leonel. Señorita, fíjese que yo en el tiempo que estaba escuchando sobre este tema, me he dado cuenta que hay demasiada injusticia. Desde el principio, desde que a esta tierra la descubrieron, ¿no? ¿Sí? Desde ese momento comenzó la injusticia de una forma a nacer y muy acelerada, ¿verdad? Me imagino, hay muchos escritores han tratado de que nosotros comprendamos de que anteriormente en nuestros pueblos indígenas también había explotación, pero eso yo realmente pues lo desconozco. He leído algo al respecto, pero en realidad pues yo no lo creo. Los españoles vinieron aquí a Guatemala, a esta tierra de Latinoamérica, a subyugar a nuestra gente, y por consiguiente ellos fueron apropiándose de grandes extensiones de tierra, las cuales pues hoy en día muchos no las están utilizando, sino que solo las tienen ahí como sus fincas, ¿verdad? Y los que no tienen tierras, pues están trabajando en la tierra, pero en la tierra de ellos. Ahora el problema que yo veo en Guatemala es de que en este ámbito tenemos una gran distancia abismal en cuanto a lo que es el indígena, nuestros ancestros oriundos aquí de Guatemala y la gente de Europa, de España, que son los grandes latifundios que se existen hoy actualmente en Guatemala todavía. Hay demasiada desigualdad. Gracias, Dionel. Creo que es una de las realidades. No estamos tan lejos que Belice nos los quitaron, ¿verdad? Pero también no lo quitaron porque los querían, sino que los quitaron por interés económico, político. Y se tuvo que ir, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, aquí hay una desigualdad. Aquí hay libertades. La Constitución mismo nos dice que somos un país democrático, con derecho, la protección a la familia, etcétera, etcétera. La justicia, leyes para todos, pero realmente no se cumple. Hay una gran desigualdad. Aquí no es tan lejos la gran población que migra a nivel interno como a nivel externo. ¿Por qué? Porque hay mucha
familia que crece y ya no cabemos. Entonces hay una gran dificultad, tanto las libertades, tanto en la igualdad, no hay igualdad para todos, desde la participación. Aquí estamos viendo la participación, los derechos de vivir, expresarse, el pensamiento libremente y optar entre alternativas, ¿verdad? La igualdad. Hay un tema aquí que tampoco es parte, pero si empezamos a relacionar la rama del derecho agrario con otras normas, ¿por qué no se han decretado más leyes a favor que hayan justicia, que hayan igualdad? Hay leyes vigentes que debe ser igual para todos, pero no hay la distribución, por ejemplo, de la riqueza entre todos. Y no hay cabalmente lo que dice Leonel, desde la entrada, desde la colonización de España, se apropiaron de grandes extensiones hasta la fecha. Y precisamente por eso muchos títulos de propiedades que no están, quizás hay un 60, un 70% que son posesorios. Vamos en las municipalidades, ahí no hay registro. Vamos en el registro de la propiedad central y en el segundo registro tampoco. Entonces, es una gran deficiencia que eso nos hace también que no se tiene justicia, no se tiene igualdad. Básicamente, sí hay que seguir profundizando, no lo vamos a definir en una sola clase. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cuál es nuestro aporte aquí como profesionales? Nos dice el principio democráticos, pero este principio se aplica sí y no, ¿verdad? Las oportunidades sociales, económicas, y los más pobres en el área rural y siguen siendo pobres, pasarán siglos por eso mismo, por la desigualdad, la injusticia. Hubo un conflicto armado, hubo una guerra que costó vida, que duró 36 años. ¿Cuántas vidas costó y cuándo hoy en día ya no aparecen? No se sabe dónde se quedó por la misma injusticia. No es hasta ahorita que tampoco vamos a temer de hablar de la desigualdad, no. Hay una gran desigualdad. Por ejemplo, aquí hablamos de la desigualdad de la distribución de la riqueza social, económico y política. En Guatemala habemos más mujeres, pero ¿cuánto las mujeres participan? ¿Cuánto las mujeres están allí? O sea, también la mayor parte de propiedades o de algunos que tienen su título de propiedad está a nombre de hombres, no de las mujeres. Entonces, ahí es donde hay una desigualdad desde la distribución de la riqueza, porque también las mujeres deben ser, con todo el derecho del mundo, también propietaria de un pedazo de herencia. Pero si nos vamos desde los abuelos, desde las autoridades, no, solo al hombre tiene derecho a un pedazo, a una propiedad, la mujer, ¿no? Entonces, allí donde no vamos a culpar a nadie, sino que hay que orientar a la sociedad que todos tenemos derechos ante la ley, está legislado, todos tenemos los mismos derechos, no solo es la invasión que nos hicieron, sino que también dentro de las mismas comunidades, ¿verdad? Realismo y objetividad. Es realista porque estudia al hombre dentro del marco de su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de un bien determinada equidad es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Es objetivo porque su tendencia en la de resolver los diversos problemas que con los de su aplicación surjan con criterio social y base de hechos concretos y tangibles. Que la base realidad, objetividad es lo que ya habíamos visto, que no vamos a comparar el campesino para resolver un caso o para atender un caso. Comparar el campesino con los abogados del patrono, ¿ya? Entonces hay que hacer las cosas con mucha objetividad, con mucha equidad, de acorde con las condiciones de la parte
Si nosotros tenemos que defender a una persona que no tiene los recursos, pues sí hay que cobrarlo, pero no es lo mismo que ir a cobrar como las oficinas de la zona 10, de la zona 14, que en otro que no tiene condiciones para pagar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice este principio de realismo, objetividad. También tenemos el principio de la realidad. Estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. El juez no debe ser solo el texto del contrato, sino además analizar la realidad de la relación laboral. Principio de objetividad consiste en resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y base de hechos concretos y tangibles. Artículo considerando del Código de Trabajo, del artículo 4. También sencillez. Toda esta parte es lo que ya habíamos dicho. Cómo aplicar las leyes agrarias. Es necesario constituir radicales, lineamientos, adjetivos a fin de expedir la tramitación de los lineamientos, diversos juicios agrarios que se pudieran establecer creando un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas. Básicamente lo que nos indica este principio es cómo también el juez debe ser igual, tratar de entender las partes, la justicia sea igual para todos y no priorizar a alguien sin ver las condiciones económicas, sin ver quién tiene más o quién tiene menos, sino que es importante de ver, analizar para poder hacer justo a las partes para que también todos sean iguales ante la ley, ante un proceso que se está llevando. Leonel, ¿quería hablar? Sí, señorita, disculpe, usted fuera tan fina de poner la diapositiva anterior. Vamos a ver, ¿cuál sería? Disculpe, Artículo 6. Sí, el objetivo, sí. ¿Sobre qué se basa? Ahí había un fundamento ahí parece ser de que el Código de Trabajo, ¿no? No, es esta. Sí. El artículo 4 del considerando D del Código de Trabajo. 4 del considerando. Ajá. Me faltó apuntar. De Código de Trabajo. Así es el cuarto considerando. Sí. Literal D del Código de Trabajo. Ajá. Gracias, soy muy amable. Ahí estamos. Entonces ya estábamos acá. El principio de sencillez tiene como función establecer un sistema normativo ágil y eficaz. Eficaz no se trata, tiene que ser rápido, sino que sea realmente objetivo, que es lo que nos dice el principio. Equidad. Mediante este principio se persigue que el campesino reciba un trato justo, una atención adecuada según su dignidad humana y como elemento fundamental de la protección que significa el desarrollo de la sociedad. Ya sabemos entonces que hay leyes, pero también se trata la protección al campesino, que es el más débil, es el más desprotegido, porque no conoce las leyes, pero sí da servicio a su patrono. Sin embargo, cuando comete una falta, pues se despide sin las condiciones necesarias, sin las prestaciones. Aquí vemos algunas imágenes. No son de Guatemala, pero esto es una de las realidades, las condiciones, quien cultiva la tierra.
No vamos a analizarlo, discutirlo, porque son imágenes, bueno, ya vimos uno de la costa sur, que es de Guatemala, la levantada de cosecha de la caña de azúcar, pero aquí ese es otro de los temas fundamentales en este caso. El campesino, pues ahí no tiene horario como nosotros lo tenemos, quizás en una oficina, en un trabajo con el Estado, en la iniciativa privada, pero el campesino no tiene horario. ¿Leonel quiere hablar? Sí, señor, solo con fíjese que cuando usted estaba leyendo ahí equidad, no es protección, es producción. Y como elemento fundamental de la producción, equidad. Mediante este principio se persigue que el campesino reciba un trato justo, una atención adecuada, según su dignidad humana y como elemento fundamental de la producción. Y sí, de la producción. Usted dijo protección, si no estoy mal. Ah, tal vez se me pasó, pero es de la producción. Pero también lo llevó relacionado con la protección. Yo, por ejemplo, para dar una aclaración, ¿verdad? Disculpe, señor. Sí, gracias, Leonel, gracias. Muy fino, yo les explicaba que en este caso, no lo estaba leyendo, pero sí, ahí está, es la protección, que significa al desarrollo de la sociedad, pero además le estaba explicando que la protección al campesino, porque también tiene dignidad humana y están las leyes para que los protege, pero muchas veces se pasa y no se tiene protección al campesino como tal. ¿Cuánto realmente ya entregó su fuerza de trabajo? Les decía hace un momentito que el campesino no tiene horario, pero tampoco tiene las protecciones necesarias por el patrono. Muchas veces se enferma, quizás no les dan permiso. El trabajador pues no tiene a dónde acudirse porque está en una finca, ¿verdad? No tiene la protección como debe darse como tal. Y esa protección, ¿quién se lo da? No se lo da el presidente, no se lo da a ver quién más, sino que esa protección que estamos mencionando, las garantías constitucionales y lo da las garantías que está, algunas que ya lo vimos en el Código de Trabajo. Entonces, a eso se refiere la dignidad del campesino. Tenemos aquí, ya casi terminamos, faltan 10 minutos, ya vamos a terminar. Alguien nos lea el artículo, el numeral 8, conciliatorio. Conciliatorio. Se pretende resolver todos los problemas de carácter agrario en forma pacífica. Se contempla este principio de la siguiente manera. Las normas agrarias deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el campesino y atender todos los factores económicos y sociales pertinentes. El derecho laboral debe evitar en lo posible la litis entre las partes, por lo que debe velar siempre por la conciliación entre las mismas. Cuarto, considerando literal 1. El interés de los trabajadores debe estar en armonía con la convivencia social. Artículo 17, Código de Trabajo, 274, Código de Trabajo y 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Es básicamente aquí lo que nos dice conciliatorio, que debe haber conciliación y no necesariamente que hay que ir a un tribunal y se trata de ganar o a ver que hay que emitir una sentencia en contra del campesino, cuánto es la que tiene mayor desventaja ante cualquier situación, porque es el patrono. Entonces, aquí sí el interés, vamos al tema de nuevo, los derechos irrenunciables, que se trata que si realmente se entran en una conciliación y no se trata de enfrentamiento, cuánto se trate de los derechos irrenunciables del trabajador. Aquí la que está en desventaja es el trabajador. Sin embargo, las garantías constitucionales están, pero si no se cumplen o no los cumplimos como profesionales, entonces dejamos en desventaja el trabajador. Es lo que nos dice este principio.
Vamos a pasar rapidito a un tema que me quedé debiendo ayer. Pues los dejé, pero tampoco les iba a dejar así nada más. Un video evidencia la desaparición del río San Simón en Alta Verapaz. Es este río, para que lo alcanzan a ver, igual les voy a mandar. El río es grande, es la que está a este lado y también, pero mire cómo quedó el paso del río, que ya no hay río, sino que se secó. También tenemos acá Río de Sangre, la construcción de una hidroeléctrica en una zona pobre y rural de Guatemala enfrenta a muerte a los campesinos con la empresa. La empresa hidroeléctrica se instaló allí en Cobán, se secó este río también, es otro río, hay varios ríos que se han secado, pero los conocemos muy poco porque tal vez no es nuestra área o tampoco nos ha interesado mucho. Básicamente este río, pues allí donde la gente trae su agua para el consumo, porque ahí en las comunidades, allí no hay agua potable, es el río, pero ahorita la gente tiene que ir mucho más lejos donde hay líquido. Esto es lo que nos representa, lo que habíamos quedado ayer. También está una laguna que se secó, Laguna Cepalau en Alta Verapaz. También es el que se secó, que es una laguna grande, pero se instaló otro hidroeléctrica allí y se secó. Entonces, aquí nos hace mención que, mire, esto es en Chisec, Alta Verapaz, porque se secó y todo el historial, ¿verdad? Que está a 7 kilómetros de Chisec, Alta Verapaz. Está un poco más metido en la montaña, pero también ya se secó. Y no solamente es esto, sino que hay varios ríos que se han secado en Alta Verapaz. Hay una laguna que está bien metido en el bosque grande, montaña, pero es lo que buscan las hidroeléctricas. Entonces, ahí es donde surgen los conflictos que no nos damos cuenta, por qué protesta la gente, y al final son vidas humanas, de personas, de vegetales, allí sí, nuestros bosques, animales que no se conservan, sino que se han muerto por la mano del hombre, ¿verdad? Entonces, aquí finalizamos nuestra clase, les deseo un feliz fin de semana. Olvidar de los problemas que nos hacen daño, sino que recordar lo bueno y seguir en paz con la familia y que tengan una buena noche. Qué buena onda, gracias, licenciada. Buenas noches, Muchas gracias, licenciada. Bendiciones. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias. Buenas noches.